De la Biblia. ¿Cuál es el tema de estudio? La inspiración de la Biblia. Ok. Voy a tratar de explicarle eso y usted va a tener que hacerlo así y poco a poco vamos a ir conociendo cada uno de los conceptos para que usted pueda entenderlos. Dios es el autor de la palabra ¿de qué, hermanos? De Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Dios es el autor. Pero Dios envió la palabra a nosotros a través de hombres. Entonces, Dios le reveló la palabra de Dios a las personas que escribieron los libros de la Biblia. Note que esto es bien importante, porque la mayoría de personas dice, tuve un sueño y Dios me reveló. Pero en la Biblia, cuando la palabra de Dios habla de revelación, está hablando de que Dios le transmitió a los hombres la palabra de Dios que nosotros tenemos escrita. ¿Me están entendiendo? No cuando uno sueña y uno dice que Dios le dijo algo en el sueño, sino que de manera bíblica se entiende por revelación el mensaje que los seres humanos recibieron para escribir la Biblia. Como por ejemplo Moisés para escribir los libros del Pentateuco, cada uno de los profetas mayores y menores, mayores como Isaías, menores como Oseas, que recibieron la palabra. Y si vamos al Nuevo Testamento, la mayoría de los que escribieron el Nuevo Testamento fueron apóstoles, pero también encontramos a Lucas, encontramos a Marcos y Pedro que escribieron Santiago. Entonces ellos recibieron la revelación. Entonces Dios le reveló la revelación a estos seres humanos. Ahora, la revelación de Dios se divide de dos maneras: revelación general y revelación específica. La revelación general es la que Dios le da a todos los seres humanos. Por ejemplo, Dios se revela a todos los seres humanos como el Dios creador, porque Él creó el cielo, la tierra, las estrellas, la luna, el sol, el mar, las plantas, los animales, los seres o los seres que existen en el reino mineral y los seres humanos. Entonces esa es la revelación general, pero la revelación específica es la revelación que Dios dio a los hombres para que ellos escribieran la Biblia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, hermanos? Ahora, Dios inspiró a los hombres para que escribieran lo que se llama autógrafos, o en otras palabras, los pergaminos. Los pergaminos. Y eso fue recibido a estos hombres específicos. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, Moisés, como le repito, profetas mayores, profetas menores. Pero ellos recibieron esa revelación en el idioma de ellos. ¿Cuál era el idioma de ellos? El hebreo. Y parte de eso se recibió en arameo. Entonces, la circulación de la palabra de Dios se les dio a ellos y ellos empezaron a hacer copias de esa palabra para ser reproducida. Pero recuérdense que no habían fotocopiadoras, no habían teléfonos como los que nosotros tenemos. Entonces ellos empezaron a escribir copias en pergaminos. Y el Nuevo Testamento también fue recibido de la misma manera, de una manera que fue transmitido en griego a las personas que escribieron los libros. Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, lo que nosotros tenemos, la Biblia, es una traducción de esos escritos al idioma que nosotros hablamos. ¿Cómo se hicieron? Bueno,
porque hay recopilación de muchas copias y esas copias se pusieron juntas para que usted pueda entender y se compararon y entonces se dijeron, bueno, el libro de Isaías va estructurado de esta manera, Génesis así. Y los que hicieron la Biblia, que ya vamos a hablar un poco que quién la hicieron, la estructuraron en capítulos, versículos. Entonces, algo que usted debe de entender es que los versículos y capítulos que nosotros tenemos no necesariamente fueron en el orden que los hombres inspirados por Dios, escribieron la Biblia. Pero se ordenaron así para poder ser enseñados. Como por ejemplo, si yo les digo Apocalipsis, ustedes van en Apocalipsis, ¿no? Si van a Génesis, esa es una manera de ordenarlos. Y por eso se ordenaron en libros, capítulos y versículos. Y la Biblia tampoco está escrita cronológicamente. Es decir, Génesis no fue el primer libro que se escribió. Todos casi están de acuerdo que el libro más antiguo que tenemos en la Biblia es el libro de Job. ¿Vea? Entonces, tampoco el orden de los acontecimientos que nosotros tenemos registrado en la Biblia están escritos de manera cronológica. Eso significa de que la creación de Dios, claro, se hizo en 7 días y se hizo así como está en la palabra de Dios, pero algunos, les pongo un ejemplo. Caín mató ¿a quién, hermanos? Abel. Y luego dice la Biblia de que Caín estaba afligido porque creía que alguien no iba, ¿qué, hermanos? A matar. Y uno dice, hermano, ¿y quién iba a matar a Caín y Abel si no había nadie? Bueno, la respuesta es, la Biblia no fue escrita cronológicamente. ¿Y a usted quién ha dicho que Caín y Abel eran los primeros hijos de Adán y Eva? ¿Entendieron o no entendieron? ¿O se la vuelvo a explicar? No está escrita cronológicamente. Es decir, no está escrita en el orden de los eventos que acontecieron. La Biblia no está escrito en el orden de los eventos que acontecieron. Entonces, tenemos la primera pregunta. Caín y Abel. ¿Quién mató a Abel? ¿Quién mató a Abel? Ok. Entonces luego Caín estaba afligido porque creía que alguien no iba a ¿qué? A matar. Y entonces él quería que Dios le pusiera una señal para que nadie lo tocara. Entonces la pregunta es, si Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva, entonces ¿por qué iba a estar afligido que alguien más lo matara? La respuesta es, los órdenes de la Biblia no están escritos cronológicamente y en la Biblia nadie puede decir que Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Es decir, a lo mejor fueron los últimos. ¿Ya? Entonces ahí tiene la explicación. Ok. Ahora, de esa manera llegó la Biblia a nosotros y todas las traducciones de la Biblia se hacen de los escritos originales que se tienen al idioma que se quiere traducir. ¿Estamos bien ahí, hermanos? Okay. Ahora veamos. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Escriba Salmo 19. No tiene que leerlo. Si quiere, léalo. Vamos a Salmo 19. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Puedes moverlo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite la palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Y oiga bien, la ley de Jehová es perfecta. Es decir, la palabra de Dios es que, hermanos, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Hasta el que no sabe leer se hace inteligente. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestados con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Eso es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es más dulce que la miel. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová convierte el alma. La ley de Jehová pone temor en el corazón de las personas. Es más deseable que el oro. Es más deseable que el oro afinado. Y es más dulce que la miel. Y sirve para amonestar a sus siervos. Eso es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la siguiente pantalla. Apunten esto los jóvenes, Isaías, porque un día vas a dar una clase de estos, Isaías. ¿Ok? Y luego te voy a preguntar. Dios, revelación especial. Dijimos que había revelación general y revelación, ¿qué, hermanos? Especial o específica. ¿Qué es la revelación general? La revelación general es para todos, ¿qué, hermanos? Por ejemplo, un ejemplo de la revelación general. ¿Perdón? La creación. Todas las cosas que son creadas son reveladas ¿para quiénes? Para todas las personas. Pero la revelación especial es algo que Dios revela a personas específicas. Y en este caso, los que escribieron la palabra. Entonces, segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, no solamente una parte, toda la escritura es inclinaria y inspirada por Dios. Y también tenemos otra porción de la Biblia, segunda de Pedro 1 del 19 al 21, que afirma que la palabra de Dios proviene de él. Ahora, recuerden, la inspiración de las escrituras fue algo que Dios desarrolló a través de la revelación especial. Hay 4 elementos muy importantes que tomar en cuenta en cuanto a la revelación de la palabra de Dios. Es decir, plenaria. ¿Qué significa plenaria? Es decir, toda la escritura. Cuando decimos que la palabra de Dios es plenaria, estamos diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, plenaria. Significa que toda la escritura es, ¿qué, hermanos? Inspirada por Dios. Elemento número 2, verbal. ¿Qué significa verbal? Significa que todas las palabras que nosotros tenemos en la palabra de Dios fueron inspiradas por Dios. ¿Me están escuchando? Todas. Verbalmente, cada una de las palabras es inspirada por Dios. Y número 3 es la inerrancia de la palabra de Dios. ¿Qué es la inerrancia de la palabra de Dios? Eso significa que la palabra de Dios no contiene ningún, ¿qué, hermanos? Error. Y número 4 es el canon. ¿Qué es el canon? El canon significa medir y significa que todos los libros que nosotros tenemos de la palabra de Dios, que son 39 para 27, ¿cuántos son? 66, son inspirados por Dios. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Aunque usted no lo crea, la mayoría de universidades que existen y las de fama fueron universidades cristianas. ¿Cuáles son las universidades famosas? Yale, Harvard, Oxford.
todas esas universidades son universidades donde se predicaba la palabra de Dios. Y ahora la teología que se predica o se enseña en esas universidades y aún en seminarios teológicos afirman que la palabra de Dios tiene errores y que no toda la palabra de Dios es inspirada. Les voy a poner un ejemplo para que lo mantengan firme. La Biblia dice que Moisés recibió la palabra de ¿qué, hermanos? De Dios. Ahora, si ustedes se van al libro de Deuteronomio, no quiero que lo hagan, ustedes se van a dar cuenta que ahí se relata la muerte de ¿quién, hermanos? De Moisés. Entonces vienen los teólogos liberales o los teólogos que no creen en la palabra de Dios y dicen, mira, Moisés no escribió el Pentateuco o el Torac porque el libro de Deuteronomios dice cómo él murió. Entonces no pudo haber escrito Moisés Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio si él mismo está escribiendo su misma muerte. Significa que quien escribió esos libros tuvo que haber sido alguien más. ¿Qué les parece? ¿Ok? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién escribió Génesis? ¿Quién escribió Éxodo? Porque él recibió la palabra. Y como yo creo en la palabra de Dios, yo creo que fue Moisés. Pero los liberales empiezan a pensar y decir no fue Moisés. Otro ejemplo. ¿Ya han cantado? Él es el poderoso, ¿qué, hermanos? De Israel. ¿Lo han contado, hermanos? Su voz se oirá, nadie lo detendrá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dicen algunos liberales, eso nunca pasó. Nunca hubo un ejército egipcio que fue que pasó por el Mar Rojo y que eso es una historia de los judíos. Los liberales no creen eso. Pero como usted no es liberal, usted es cristiano, ¿cuántos dicen amén? Entonces, nosotros creemos que si la Biblia dice que el Mar Rojo se partió en dos, significa que el Mar Rojo se partió en ¿qué, hermanos? En dos. Porque lo dice ¿qué, hermanos? Porque la Biblia es inspirada ¿por qué? Y es plenaria. Toda la escritura es inspirada ¿por qué, hermanos? Y es verbal. Cada palabra que está en la palabra de Dios es inspirada por Dios y es sin error. Significa que si la Biblia dice que el río Jordán se paró, es porque el río Jordán, ¿qué, hermanos? Se paró. ¿Cómo? No sé. Fue un milagro. Les doy otro ejemplo. Cuando Josué estaba peleando y dice que el sol, ¿qué, hermanos? Se paró. Pero note usted que nosotros sabemos que la tierra da vuelta alrededor de su propio, ¿qué, hermanos? Eje. Y la tierra da vuelta a través de todo, ¿qué, hermanos? El sol. Entonces, para que la tierra dé vuelta en su propio eje, ¿cuánto se tarda? ¿El qué? 24 horas, ¿no? Día y qué, hermanos, y noche. Pero para que le dé vuelta al sol, ¿qué dice? 365 días. Entonces dice que el sol, ¿qué, hermanos? Se paró. ¿Y qué se paró? Dicen, ¿la tierra o el sol? Bueno, no importa que se haya parado. Lo que se paró, hermanos. Lo más probable, porque si la tierra se para, hubiera un terremoto tremendo. ¿Cómo es? Cataclismo. Entonces los científicos dicen, eso es mentira. ¿Ustedes qué creen? Ya están dudando, a lo mejor no les digo porque van a dudar, ¿verdad? Pero por eso es importante esta doctrina. Aleluya. Porque la Biblia es inspirada, ¿por qué, hermanos? Por Dios. Imagínense qué gente va a pagar para que le den seminario. Yo le digo, mejor vengan los lunes y no les voy a cobrar. Y allá van a que, dice que van a estudiar teología, salen más locos que los que están dando clase, y no aprenden nada, les dan un título y ya porque les dan un título dicen que son pastores.
Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Cuántos están aprendiendo, hermanos? Entonces, la palabra de Dios es que inspirada por Dios. 3 elementos. Plenaria. ¿Qué significa plenaria? ¿Qué significa verbal? ¿Qué significa inerrancia? Usted tiene que tener eso bien claro. Porque los liberales van... Bueno, ¿por qué cree usted que sus hijos se hacen ateos cuando van a la universidad? Y el mío también se puede hacer. Porque les dicen todo lo que les estoy diciendo. Ustedes han leído que Jesús alimentó a 5,000 hermanos. Los liberales no creen eso. Y les dio de comer y multiplicó los panes y ¿qué, hermanos? Y los peces. Y ahí viene el problema, que algunos dicen que Jesús nunca resucitó de los muertos. Porque es imposible que un muerto, ¿qué, hermanos? ¿Cuántos creen que Jesús resucitó de los muertos? ¿Ya ve? Es porque nosotros creemos la palabra de ¿qué, hermano? No importa lo que diga la gente. Vean. Y entonces por eso algunos dicen, ¿y usted cree en el infierno? El infierno no existe, dicen los testigos de Jehová. ¿Sí me entiende? Pero la Biblia dice que sí existe. Ok. ¿Van aprendiendo, hermanos? Ok. Entonces, ahí está, miren, los versículos de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Pedro 1, 19, 23. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en otro oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu. ¿Qué, hermanos? Santos. Póngame eso, por favor, Josecito. Siguiente. No, te pasaste, hijo. Vas muy adelantado. Despacio, hijo, como en el matrimonio. Despacio, no adelantado. Ok. Fíjense bien la palabra. Ustedes han escuchado que dice gente que es profeta. ¿Cómo dice ahí? Tenemos también la palabra ¿qué? Y dice la gente, tengo una palabra profética. Y toman el shofar, vean, chuchu, y toda la gente se queda, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Y hay un loco que es de Venezuela y dice, yo declaro sobre Venezuela de que es tierra de bendición. Por aquí lo ando en el teléfono. Palabra profética para Venezuela, apóstol Ronnie Chávez. ¿La tienes por ahí? Vete a YouTube a ver si la encuentras. Apóstol Ronnie Chávez. A ver, llévasela para que la vea, para que la ponga. Pero le voy a explicar esto. Dice palabra profética, ¿sí me entiende? Pero eso no está hablando de un loco que dice que es profeta y que trae palabra para la gente. Eso está hablando de la palabra de Dios, ¿qué, hermanos? Escrita. Y la gente agarra esa palabra para decir que traen palabra de Dios. Y dice... Ya la quitó. Léanle en la Biblia, léanle en la Biblia, léanle en la Biblia. ¿Lo tienen? ¿Tienen la Biblia abierta, hermanos? Dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética? Va, escúchenla, escúchenla. Oigan, oigan. Apaga las luces de aquí al frente para que vean los hermanos. Bendiciones para todos los pastores, ministros, apóstoles y líderes de las naciones. Les habla el apóstol y profeta Ronnie Chávez para compartir con ustedes una visión interior que ha ido creciendo al paso de los días hasta tenerla dentro de mí, en mi espíritu, con muchísima claridad. Y creo que es menester compartirla con ustedes, no sin antes decirles que esto es el resultado de estar clamando y pensando en estos días constantemente por la bendición y libertad de Venezuela. Estamos convocando muchos pastores, muchos líderes, muchos apóstoles de redes internacionales, de ministros. Estamos convocando para el próximo domingo 17 de marzo. En todo el día, en algún momento de nuestras reuniones, tener un tiempo especial de oración por la liberación y salvación de Venezuela, por la bendición de este pueblo querido.
Y la visión es muy simple. Yo llegué a un lugar donde era una clínica de partos, un lugar donde las mujeres llegan para dar a luz, y empecé a buscar por los pasillos una paciente en particular. De pronto me señalaron el lugar donde ella estaba, y cuando llegué, médicos me abrieron la puerta y pude entrar. Había una mujer en labores de parto, estaba para dar a luz. Ella era una mujer joven, madura, y de pronto su cuerpo se empezó a teñir, a colorear con la bandera de Venezuela. Unos segundos después, ante el gozo y el júbilo de los médicos, ella dio a luz un niño, y ese niño también venía con los colores de la bandera de Venezuela en su piel. Y de pronto oí la voz del Espíritu Santo que dijo: de aquí a muy poco tiempo, Venezuela dará a luz una nueva Venezuela. ¡Qué impactante, qué tremendo! Y me puse a recordar profecías que se han dado en el pasado sobre Venezuela. Y el Señor dijo: voy a retomar la historia de Venezuela y voy a hacer algo totalmente nuevo. Ángeles de alto rango han empezado a llenar la tierra venezolana para controlar su presente y su futuro, porque yo he dicho que haré de Venezuela una columna profética para las naciones, y lo cumpliré. Haré de Venezuela una Antioquía en donde muchas gentes vengan para ser enseñados y entrenados en la palabra, e ir a sus naciones para impulsar la obra de Dios. Dios hará algo extraordinario en Venezuela. Quiero recordarte un pensamiento importante, y es que antes que el sol salga, antes que el amanecer se presente ante nosotros, las horas que anteceden a la salida del sol siempre son las más oscuras. Venezuela, estás a punto de dar una nueva nación, y Dios está contigo y te ayudará a hacerlo con su poder. Les bendigo a todos y oremos por una nueva Venezuela. Vaya. Y con anillos de oro, hermano, y dan ofrenda y nadie dice nada. Y anda carro nuevo, el ingrato, y tiene de todo y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque dice que Dios lo usa. Porque dice: Dios me reveló palabra. Pero imagínense lo que dice que el Espíritu Santo, ¿qué, hermano? Le ha dicho. O sea, es ahí donde uno tiene que conocer la palabra de Dios. Y dice la Biblia también la palabra profética. Y la palabra profética se está refiriendo a la Biblia, no a que alguien diga que Dios me dijo y aquí vengo a decirles. Y a la gente le gusta escuchar eso. Mentiras. No quieren ver la palabra de Dios. Más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Qué es eso? ¿La palabra de qué, hermanos? Hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana venga o salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué, hermanos? Privada. ¿Qué significa eso? Los profetas, cuando hablaban, se la hablaban a todos, no para una persona. Y la mayoría que dice que son profetas hablan de que traen un mensaje para alguien. Ahora, hay otras cosas que no voy a hablar porque no es el tema, que sí existen, que son los dones del Espíritu, como el don de ciencia, el de palabra de sabiduría, donde Dios le puede revelar algo a una persona, pero no necesariamente esa persona es un profeta como lo eran los del Antiguo Testamento. Pero no, hermanos, por voluntad humana, ni fue de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por qué, hermanos? Por el Espíritu, ¿qué, hermanos? Santo. Entonces, cuando un profeta habla, no es porque el profeta quiera hablar, es porque Dios quiere transmitir, ¿qué, hermanos? El mensaje. Pero por eso les digo, se está refiriendo a los profetas que escribieron la palabra de ¿qué, hermanos? De Dios. Entonces, otro error que uno comete es cuando uno está leyendo la Biblia y dice: Dios me está revelando la palabra. No, Dios no se la está revelando a usted, se la reveló al que la escribió. A nosotros nos está iluminando. Porque nosotros estamos entendiendo lo que estamos, ¿qué, hermanos? Leyendo, pero se la reveló al que, ¿qué, hermanos? Al que le escribió.
¿Estamos aprendiendo, hermanos? Ven el otro lunes porque hasta ahí nomás la vamos a dejar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias.